amigos, ¿cómo están? Jorico se corazón, ayer se ocalló PM, ay guawi, esta vez se desaba. Maiteiro rete o pavabe pecuana. Feliz de estar nuevamente con ustedes, sabiendo que cada semana son más los que nos ven. Ñañemi Guaranime, hablemos en guaraní, en otra cita semanal por La Pacho, Canal 11 de Formosa, que retransmite Canal 12 Coopal de Alberdi. En el día de hoy tenemos gratas visitas como los amigos músicos que nos traen el mensaje de lo mejor que tiene nuestra cultura popular, las polcas, las guaranias. Tendremos algunos ejercicios de pronunciación guaraní, que es una de las partes más dificultosas para quienes se inician en el aprendizaje de esta lengua. Algo de fonología comparada entre el castellano y el guaraní para que podamos apreciar las bondades que tiene la lengua guaraní, las facilidades que tiene para su aprendizaje con respecto a la lengua castellana. Vamos a redondear y completar el estudio del alfabeto guaraní, comparándola esta vez con el alfabeto español. Y como conclusión también la regla de la monografía y de la monofonía. En la parte de la historia de la lengua guaraní tendremos lo que corresponde a la época de la conquista y colonización de esta región del Río de la Plata y la versión de leyenda y mitología, porque sabemos que las grandes civilizaciones han construido su historia a partir de las leyendas y la mitología. Basta el ejemplo de la historia griega, de la romana, que están llenas de dioses y otros espíritus protectores. Qué mejor que comenzar nuestro programa de hoy alegrando nuestros corazones, dándole a nuestros oídos la dulzura de las notas de los instrumentos, en este caso guitarras y acordeón, para disfrutar nuestra música. Músicos amigos de Alberdi y de Formosa que se han unido para saludarles. En un principio con esta obra de Emiliano R. Fernández, Oda Pasional. A ti, lirio del campo, sultana pudorosa, florcita de horizonte, a ti va mi canción. Para tener, oh niña candorosa, estrella de mi dicha, mi luz, mi adoración. Quisiera que comprenda lo mucho que te adoro, quisiera que tú sepas mi sin igual amor. Pensando en tu belleza, no hallo más tesoro, ni encuentro en esta tierra otra castiza flor. Ni los querubes del campo igualan tu hermosura, ni el príncipe lucero, el faro matinal. El universo entero admira tu escultura,
oh niña de mi ensueño, mirificada está. Y yo también alabo tu virginal pureza, y en ella deposito esa febril pasión. Porque mañana puedo llegarte con presteza, devoto ante tus plantas, rendir mi adoración. Y así rodando el mundo, con esta cruz a cuesta, me iré cual penitente, buscando tu piedad. E implorando me acepte la étnica floresta, que yo un día soñara con loca ansiedad. Y al concluir mi canto, sultana pudorosa, infanta de horizonte, mostrame tu bondad. De lejos yo te ofrendo mi amor de color rosa, amor indefinible, mi única heredad. Vamos a realizar un breve y sencillo ejercicio de pronunciación. Hemos seleccionado, para hacer más ilustrativo el trabajo, palabras de escritura parecida, pero de pronunciación y significados muy diferentes. La primera pareja, esto se lee pta, es una palabra oral que significa talón. También significa quedarse, verbo, pta. En cambio esto se lee pta porque tiene una vocal nasal, la a, pta. Y esto significa rojo. Muy diferente, tanto el significado como la pronunciación. Pta, pta. Abajo, o qué es una palabra oral, o qué, que significa dormir, o qué, oral, dormir. En cambio esto es o qué, nasal, puerta, o qué, nasal, puerta, o qué, oral, dormir. Abajo, caraí, caraí, señor. En cambio acá tiene una A, vocal nasal, y se lee canaí, caraí, canaí. Canaí es arañar, canaí, arañar. Y oí, no oí, ni oí, oí. Está. Las siguientes palabras, dos palabras también muy parecidas. Caso. Caso, que vendría a ser el mismo castellano caso o cuento. Caso, cuento. En cambio esto es caso. La diferencia, dos diferencias tiene. Una, que en caso la vocal acentuada es la A, la penúltima. Está marcada con tilde. Y en caso, la vocal acentuada es la O, que está acentuada nasalmente. Caso es pantalón. Tos, toser. En cambio, esta tilde nasal cambia totalmente el significado de esto. Blando,
blanda. No hay diferencia de género. Las últimas palabras, jue, intestino, jue. Y esto tiene la misma letra aparente en una sola palabra. Acá tiene oral y en el final tiene nasal. Y se pronuncia entonces ture, que significa huérfano. Voy a dejar esto aquí para que, si tienen tiempo, quieren anotarlo, lo hagan después. Pita, pitán. ¿O qué? ¿O qué? Caraí, caraín, oí. Caso, casó. Joú, joú. Jecue, tere. En este bloque dedicado a la fonología comparada, vamos a apreciar las ventajas y desventajas del aprendizaje o no de la lengua guaraní. Yo apuesto por las ventajas. Tenía serios problemas cuando estaba en la escuela primaria para escribir, por ejemplo, coser, y no sabía si se refería a coser de costura o coser de comida. También tenía problemas con consejo y concejal. Hace muy poco tiempo me percaté de que concejal, los de la municipalidad, se escribe con C, mientras que consejo de aconsejar se escribe con S. Lo mismo, coser de costura es con S, mientras que cocina es con C. Y entonces ahí podríamos hacer bien la diferencia entre cocido, de mate cocido, o cocido del pantalón, la prenda de vestir. Suele haber problema también en mucha gente, aunque con esta palabra que he elegido no tanto, no creo que haya tanto problema. Zapato. Y con esta, otra similar, examen. ¿Qué encontramos de común en estas palabras? Coser, sonido C. Consejo, sonido C. Concejal, sonido C. Cocina, sonido sí, sa, se, sí. Zapato, sonido sa. Examen, sonido sa. O sea que un mismo sonido, el de la, llamémosle S, sa, se, si, so, su, se escribe con S, con C, con Z o con X. Problemón para el alumno que quiera aprender. En guaraní
encontramos una solución para esto. Valgan los siguientes ejemplos. Tesa, que significa ojos. Sa'uyu, que significa amarillo. Tase, que significa llanto. Ceboy, que significa cebolla. So'o es carne. Y esto que es tan sabroso a la parrilla o al horno, surubí. Todas estas palabras tienen el sonido sa, se, si, so, su. Tesa con S, sa'uyu con S, tase con S, ceboy con S, so'o con S, surubí con S. No tenemos el problema de si es con S, C, Z o X. Otros ejemplos. Camino, acunar, querer, quiso, comer, kiosco. Qué mezcolanza de letras, señores, para un sonido tan sencillo. K con C. Acunar, Q con C. Querer, la letra Q acompañada de una U para que suene que. La misma letra Q acompañada de U para que suene ki. Comer con C. Kiosco, ki y ko con K. Mismo fonema, mismo sonido con tres letras diferentes. K con C, Q con C. Que y ki con Q, kiosco con K. En guaraní solucionamos este problema con estos ejemplos. Cambú, quesú. Cambú es leche. Quesú, queso. Kirito, Cristo. Por extensión también se le dice Kirito a Dios nuestro Señor. Tocoro'o es el canto del gallo. Tocoro'o. Tucú. No me viene el nombre en castellano. Ese bicho tan dañino que viene en manadas y arrasa con el sembrado. Langosta, sí señor, langosta. Cambú, quesú, Kirito, Tocoro'o, Tucú, todos tienen el sonido K, que, ki, Ku. K, que, ki, Ku, y todos se escriben con directamente lo que en guaraní decimos la que. No hay confusión si será con C, con Q, con K. Además, otra letra que suele crearnos problemas en castellano. Suele crearnos problemas al escribir y tenemos que rebuscarnos en el diccionario para saber cuál es la forma correcta. Pagar. ¿Alguien se llama así acá? Miguel.
Guinea. Agosto. Ninguno. Ungüento. Pingüino. La letra común es, indudablemente, la G. Le llamamos G nosotros, en castellano. Acá combinada con la vocal A, ga. Para combinar la G con la vocal E, tenemos que ponerle en el medio una U, para que suene G. La misma cosa, para que suene gui, tenemos que utilizar una U en el medio. Agosto, go. Ninguno, gu. Y esto, señores, ungüento. Si no llevara estos dos puntitos llamados diéresis o crema, esto se pronunciaría ungüento, como Miguel. Y para que suene la U que está en el medio, entonces se usa la diéresis o crema. Lo mismo ocurre con pingüino. Si no tuviera estos dos puntitos sería pinguino. Incorrecto. Entonces, le hacemos sonar a la U con la diéresis, pingüino. Nuevamente, un montón de problemas. En castellano, soluciona el alfabeto con esto. Ga. Poranguerecó. Ga es canoa. Por extensión, todo barco. Ga. Poranguerecó es admiración. Ajeshagui, hacer la vista gorda. Aeshapuno y Baijaina. Aeshaguinteco. Sé que está mal, pero hago la vista gorda. Gotuo, Gotuo, Asia. Ajata Alberdi Gotuo. Voy a irme hacia Alberdi. Ayuta Formosa Gotuo. Voy a venir hacia Formosa. Guaycurú, el nombre de una familia indígena sudamericana, Guaycurú. La letra en cuestión era la problemática en castellano, la G, que nosotros en guaraní llamamos G. Y tenemos la pronunciación de G en ga. Sencillamente, consonante G con la vocal. Poranguerecó. La G con la E, poranguerecó. Ajeshagui, G, I, gui. No necesitamos utilizar la U en el medio como en Miguel, como en Guinea. Directamente consonante más vocal. Gotuo, G-O. Gua, Guaycurú. No hay manera de confundir ni de dudar sobre cómo escribir estas palabras. Evitamos toda la problemática que nos plantea el castellano. Y hay un último ejemplo. Con esto, con la misma letra G. Gemir. Subrayamos la sílaba G. Jiménez.
Hay apellido Jiménez con G y también el mismo apellido con J. Jiménez. México. Sonido J, México. Y lo mismo ocurre con Texas. El castellano, la letra G tiene un sonido fuerte, ga, ge, gi, go, gu, y un sonido suave, ja, ge, ji, jo, ku. Ya vimos cómo solucionamos en guaraní el sonido fuerte. Combinación de la letra de la consonante G directamente con la vocal. Con el sonido suave de la G, tenemos gemir con G, Jiménez con G, Jiménez con J, México con X, Texas con X. Usamos 3 letras para un mismo fonema. En castellano eso va con la... A ver si se nota acá. La letra G. Y así tenemos jasü, enfermo, duele, jepü, caro, jo'o, carne, pu'u, tos. Creo que estas palabras, estos ejemplos, servirán claramente para darle puntos de ventaja al guaraní por la sencillez de su escritura y pronunciación correspondiente en contra de los grandes problemas que nos plantea el castellano, especialmente en el aprendizaje, porque muy pocos son los que lo han aprendido bien y no tienen estos errores ortográficos. Ha llegado el momento de redondear todo aquello que hemos dicho acerca del alfabeto guaraní. Y en esta ocasión, como conclusión, vamos a hacer una comparación de ese alfabeto con el castellano. Tenemos en pantalla una placa que la hemos confeccionado nosotros y está incluido en un ensayo de libro que hemos practicado alguna vez con un título parecido al de nuestro programa, Ñañeque Guaranime. No tuvo la suerte de pasar por la editorial y mucho menos de llegar a las librerías, pero nos conforma el hecho de haberlo intentado. En la columna de la derecha tenemos todo lo referente al español y en el de la izquierda lo referente al guaraní. En español se dice alfabeto o abecedario, que en guaraní corresponde a lo que ya sabemos, axeguetú. Siguiendo hacia abajo, tenemos los fonemas, o sea, más sencillamente dicho, los sonidos. En el español o castellano tenemos 24 fonemas. Y fíjense ustedes que hay algunos fonemas que van juntos, como el caso de la B larga y la B corta, que corresponde en la práctica a un solo sonido, un mismo sonido. Antes yo recuerdo que en la escuela se nos hacía notar la diferencia entre la B labial y la B labiodental y se nos obligaba a pronunciarla de manera diferente. Pero hoy día todo el mundo las pronuncia indistintamente. Usa B larga o B corta, pero el mismo sonido. Le sigue otro grupo de letras, otro grupo de fonemas, como la C, la S y la Z, que también suenan lo mismo en castellano.
Y en total conforman 24 fonemas. En cambio, en la columna y de la izquierda, los fonemas del guaraní, llamados ñe-e-pu, ñe-e-pu, sonido que suena, o taipú. Y esos son 33, 24 en el español, 33 en el guaraní. Y comprobarán ustedes, tal como lo habíamos dicho ya anteriormente, que hay una sola para un sonido determinado, una sola letra para un sonido determinado. No se repite en ningún caso como ocurre con el castellano. Son 33 en total. Más abajo tenemos los grafemas o las letras con que se representan esos sonidos. En el castellano tenemos entre 27 y 30 grafemas. ¿Por qué un número indeterminado, 27 a 30? Porque hay algunas letras como la CH, por ejemplo, que algunos la usan separada y otros la usan juntas, la C con la H. Algunos la designan como che. También tenemos el caso de la L, o sea, la doble L, pero es una letra diferente porque tiene otro sonido. Y lo mismo ocurre con la R y la R. Bueno, entonces hay un número variado, 27 a 30. En el guaraní, 33 también. 33, taí. La letra es taí en guaraní, que corresponden a los 33 fonemas de arriba. 33 fonemas, 33 letras. Más abajo, las vocales. Las vocales que sabemos en guaraní se dice pu-ae. En castellano, todas son orales. A, E, I, O, U. En guaraní, 6 son orales y se llaman pu-ae yuruguá. Y 6 son nasales llamadas pu-ae tingua. Más abajo, las consonantes. En el español tenemos entre 22 y 25 consonantes. ¿Por qué ese número indeterminado? Por lo mismo que hemos dicho con respecto a los grafemas. La CH, algunos usan separado, otros usan juntos. La R, la L. Y en guaraní, las consonantes o pundie son 21. 12 pundie yuruguá, consonantes orales. 8 pundie tingua, consonantes nasales. Y un puso, llamado también pu, que no suena. El pequeño signo que en castellano se llama apóstrofo, aunque con otra función. Y finalmente, una observación muy importante que hace la diferencia entre el castellano y el guaraní. En castellano, la H es muda. En guaraní, todas tienen sonido. No hay una sola letra muda. Algunos profesores comienzan con esto para después desarrollar todo lo que nosotros hemos hecho en estas 4 semanas de clase en Ñañemi Guaranime. Yo he optado por hacerlo al revés, tal vez por lo heterogéneo de los alumnos que me honran con su atención. Esta es la conclusión de todo lo que hemos hecho hasta el momento en lo que respecta a alfabeto y fonología. Y se llama regla de la monofonía y monografía. ¿Por qué? Monofonía, sonido único.
monografía, escritura única. Quiere decir esto, el alfabeto guaraní consta de 33 letras o grafemas y 33 sonidos o fonemas. Esto lo hemos visto prácticamente desde el comienzo del desarrollo de nuestra tarea. Lo hemos visto recién en el cuadro que apareció en pantalla cuando fuimos desgranando paso a paso. 24, 22, 27 letras en castellano, 33 en guaraní. 22, 24, 27 grafemas en castellano, 33 en guaraní. Y ahí se comprueba de que a cada grafema corresponde un solo fonema. Y viceversa, a cada fonema corresponde un solo grafema. Lo hemos comprobado también en el ejercicio anterior, cuando pusimos una serie de palabras del castellano que presentan complicaciones para el alumno, porque un mismo fonema utiliza 2, 3 o 4 grafemas, como el famoso caso de vaca y burro. Se escribe con B larga o B corta, o para ser más groseros, con B de vaca o B de burro. Eterno problema. En castellano, en guaraní no existe ese problema. El único sonido B es como surubí, B, la B corta castellana. Y conste que aquí le agregamos ya algo nuevo, que no tendría que incluirse, ¿verdad? Pero tiene relación con esto que estamos diciendo. La Academia de la Lengua Castellana, en una de sus modificaciones últimas, ya no reconoce la letra Y, la llama sencillamente Y, como algunos maestros ya estaban llamando a esa letra anteriormente. Pero teníamos la confusión de uno es Y o es Y. Ahora es Y nomás, ya no existe la Y. En todo caso, a la I llamada latina se la denomina sencillamente como I. Entonces tenemos I, la latina, y Y, lo que llamamos Y. Y ya no existe B larga y B corta también. La B de burro, o la B larga, o la B alta, como dicen algunos, se llama B. Y la B de surubí, la B corta o B de vaca, se llama V, como dicen los españoles. Bueno, vamos a tener un gran problema, ya estamos teniendo problemas, cuando escribimos, por ejemplo, la denominación de una página de internet, .com.pi. Normalmente todo el mundo dice así. No, tendría que ser entonces .com.py. Y me río porque suena a risa, suena a broma, ¿verdad? Pero hay que ponerse serio porque es en serio. Bueno, en castellano y en guaraní, 22, 23, 27 grafemas, 22, 24, 27 fonemas. En guaraní, 33 y 33. A cada grafema corresponde un solo fonema, a cada fonema corresponde un solo grafema y no hay confusión. No existen letras mudas. También el problema de la H. Cuando hallé mi princesa, eres vaquero jaijú, porque ahora en la cruz sin compasión me clavaste,
y tu amor entregaste, y yara pare yujú, y yara pare yujú. Para mí solo el consuelo y en mi barco perdido hacia el puerto del olvido la mar pestañe hundí, pero pensando en ti entre oleajes malvados del océano ilimitado, aupete tapa mí, aupete tapa mí. Amigos, frecuentemente nos están llamando por teléfono o nos paran en la calle para hacernos alguna consulta con respecto a los temas que aquí tratamos, porque realmente son interesantes y algunos incluso son bastante polémicos. Para ello, habilitamos 2 números telefónicos. Ahí lo ven en pantalla. A cualquiera de esos números pueden llamar, concretar la pregunta, el tema que les interesa, y en lo posible vamos a responderle en el siguiente programa. Llegamos al final de otra edición de este nuestro programa Ñañemi Guaranime, hablemos en guaraní. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima semana.